Te digo que las uvas no son uvas. Ahí está. Muy bien. Hoy vamos a ver dos temas. El tercero es un tema un poquito enredado quizá, pero es muy importante entenderlo para poder comprender todo el tema de la evangelización en la época de la colonia e incluso después en los tiempos también de la República, porque es lo que regula la relación entre el Estado y la Iglesia. Siempre es un tema importante en toda la historia de la Iglesia, pero en concreto, en la historia de la Iglesia latinoamericana es un tema imprescindible comprender. Por eso he empezado poniéndoles este dibujo. Por un lado tenemos a Jesucristo, el enviado del Padre. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo está fácil. El problema es cuando llegamos aquí abajo a la tierra. Tenemos por un lado al Papa, el representante de Cristo en la tierra, y al rey. En general hablaríamos del Estado. Aquí aparecen varios simbolismos. Aparece este gorrito de acá, se llama la tiara, que representa el triple poder del Papa: gobernar, enseñar y santificar. Por otro lado está la corona del rey, el que gobierna civilmente y el que tiene los recursos económicos es la corona o es el Estado. Aparece la cruz y la espada. Todo está mezclado. El báculo del Papa, la corona del rey. Entonces es una realidad en la que ahora está bastante separado el tema del Estado por un lado y la Iglesia por otro, pero durante muchos siglos no ha sido así. Si recuerdan los que llevaron el curso de Historia de la Iglesia el año pasado, todos los siglos de la cristiandad estaba todo completamente mezclado. El poder político y el poder religioso, si lo queremos decir así. Entonces, en estos temas nos vamos a intentar explicar un poquito cómo se cocinaba esto y qué repercusiones tiene para la evangelización. Ya les dije el primer día que hay muchas cosas que se van a ir repitiendo, precisamente por la importancia que en el 1492 España, hay unas comadres por ahí conversando, reconquista España después de 7 siglos de presencia de los musulmanes. ¿Ya? En España surge una mentalidad mesiánica de España como un instrumento elegido por Dios para la salvación del mundo, la extensión del cristianismo, y por eso va todo unido: la expansión económica, la expansión política y la expansión misionera. Todo es un solo paquete. No hay unos que van por dinero y otros que van por evangelizar. En todos está mezclado. Especialmente el tema de civilizar, de llevar la civilización europea a otros lugares al mismo tiempo que evangelizar. Digamos que la envoltura del evangelio en aquella época era la civilización europea. Y en su no existía la mentalidad de decir la evangelización va por un lado y la civilización va por otro. Va siempre unido. Una vez que se descubren estos nuevos territorios que no sabían exactamente lo que era, que prácticamente eran estas islas de aquí, simplificando mucho las cosas, el Papa, que digamos es la potestad, la autoridad internacional en Europa, es el que delimita de quién son los terrenos. De tal manera que, por un lado, dice que los reyes de España y de Portugal tienen la obligación de extender el evangelio, evangelizar a esas gentes que van a encontrar allí, que no saben a quién van a encontrar, pero los que encuentren los evangelizarán. Y frente a las potencias internacionales, el Papa legitima, hace, digamos, legítimo la presencia en un lugar, la mayor parte de América, de España, el trocito de lo que más o menos sería ahora el Brasil, parte de África y parte de las Indias, a los portugueses. Las bulas son documentos del Papa. Hasta ahora existen las bulas. Tienen los dos primeros nombres con el que empieza la bula en latín. Entonces, una cosa son las bulas alejandrinas,
1493, el Papa Alejandro VI reconoce lo que España ha encontrado y después reconocerá también a los portugueses, cosas que ya se habían hecho antes. ¿Sí? El patronato va a venir después, cuando empiecen a ir descubriendo que aquello no son las Indias, que es mucho más grande de lo que vendría, eso va a venir después. Pero está unido a la exigencia de evangelizar. Tanto el Papa, como veíamos el otro día, la reina Isabel la Católica, dice que a esa gente que se van a encontrar tienen el deber de evangelizar. Entonces, en castellano llamamos patronato regio. En Brasil, en portugués, padroao, supongo que es pronunciado de esta manera, portugués. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿en qué consiste? Son los privilegios que concede el Papa a los reyes, en este caso de España y de Portugal, que ya antes había pasado en otros sitios. ¿Bien? Sobre la fundación de iglesias, la dotación, todo lo relativo a una iglesia y la administración de las iglesias u obispados en América, todo lo que es América, el norte y el sur, lo que se descubra. ¿De acuerdo? Básicamente va a ser de México para abajo. Después, cuando Juan Sebastián Elcano dé la vuelta por aquí y llegue a las Indias, descubrirán Filipinas. También Filipinas va a pertenecer a ese patronato de España. De Portugal va a ser esta parte, primero la línea divisoria fue esta, después ha sido esta, a Portugal le concede esta parte, después Portugal, Brasil va a ir aumentando su frontera, hasta ahora lo sigue haciendo, el Perú tiene las fronteras completamente abandonadas y el Brasil cuida sus fronteras y en cuanto puede las estira. Le va a dar buena parte de África que habían descubierto ellos y después por acá la parte de la India. ¿Ya? La Santa Sede, por lo tanto, reconoce, digamos, como institución de derecho internacional única que existía en aquella época, la posesión de Portugal y de España, pero les impone el deber de evangelizar. Por eso les decía, colonizar y evangelizar o misionar en esa época van unidos. Y si no lo entendemos así, no entendemos nada. ¿Cuáles eran los derechos de la corona? El Papa le otorga a la corona española o portuguesa los siguientes derechos. Uno, presentan los obispos. Al final, quien decide el obispo es el Papa, pero quien tiene el derecho de presentarlos es la corona. ¿Ya? Esto vamos a ver después que hay, también lo hemos visto antes, ya hay una primera etapa donde esto funciona bastante bien, porque los reyes buscan obispos que estén preparados y que sean buenos obispos. Y el Papa simplemente lo que hace es, digamos, le da la bendición, permite, le da el documento para que se ordenen y listo. Los reyes son los que fijan los límites de las provincias, de las diócesis, etcétera. Son los responsables del envío de religiosos. No podía ir cualquier religioso ni de España, ni por supuesto de ningún otro país de Europa a América. Tenía que pasar, veremos después, por el Consejo de Indias. Tenía que cumplir unos requisitos, tener buena fama, buena formación y estar dispuesto a conocer el idioma. Otro derecho de la corona son los diezmos. En aquella época los diezmos eran obligatorios de todas las iglesias. Y claro, la corona dice, si yo voy a sustentar y voy a sostener a tu gente, yo voy a construir las iglesias y voy a hacer todo, entonces por menos del dinero dámelo a mí. Eso es el tema de los diezmos. Colocación de armas, los puestos en la iglesia quiere decir que se puedan sentar en buen sitio. De tal manera que todo lo relativo a lo administrativo y económico de la iglesia en América va a corresponder a la corona española y portuguesa. Los deberes que ellos asumen es edificar las iglesias, los conventos, dotar de lo necesario, hostias, vino, alimentos, manteles, velas, etcétera, etcétera. Asignar la debida sustentación a los sacerdotes, la corona es la que les pagaba y por eso los seleccionaba. Y acá viene un tema importante para comprender después el tema de la independencia. El misionero que iba a América hacía un juramento a la corona española o a la corona portuguesa.
Por eso cuando llegue el momento de la independencia tiene un problema de conciencia. Yo he jurado fidelidad a la corona, pero ahora me di cuenta, lo veremos más adelante, pero ahora lo apunto ahí para poderlo entender. La sustentación y organizar lo referente a la jurisdicción. Esto, lógicamente, tiene siempre sus perfiles que no están definidos absolutamente, y por eso va a haber muchos problemas entre obispos, virreyes, en el caso, por ejemplo, del Perú, que es lo que por nosotros podemos entender un poquito más. Va a haber siempre problemas entre el virrey, que es la autoridad puesta por el rey acá, y el obispo, principalmente el arzobispo de Lima, que era el que chocaba más directamente con él. Pero esta es un poquito la división de poderes. ¿Por qué sucede esto? Porque la iglesia en este momento no tiene dinero para afrontar una campaña que no sabemos cuánto va a costar, ni la cantidad de gente necesaria. Entonces al Papa no le queda otra más que decir, bueno, ustedes son reyes católicos, era gente de fe, era gente de fe, humanos igual que nosotros, tenían sus errores y sus limitaciones igual que nosotros, pero era gente de fe. Cuando leemos los documentos, sobre todo de Isabel la Católica, para ellos es muy importante el tema de la evangelización. Entonces el Papa dice, ya, listo, confío en ustedes y en sus manos los dejo. El problema es cuando van pasando los años y van cambiando los reyes, cambian los papas, cambian las personas que están ahí puestas, y ya empiezan a entenderse las cosas de otra manera. El patronato se lleva a cabo por medio del Consejo de Indias, es el máximo organismo ejecutivo. Lógicamente los reyes no pueden hacer todo, tienen que delegar. Entonces la institución delegada es lo que se llama el Consejo de Indias. Hasta ahora existe en Sevilla y tiene millones de documentos que están abiertos a cualquier persona que quiera investigar sobre todos estos temas de la colonia, la independencia, etcétera, etcétera. Todo pasaba por el Consejo de Indias. De tal manera que los reyes ejercían su autoridad y el control y todo esto por medio del Consejo de Indias. Alejandro VI, decíamos, no puede asumir esto y confía en la visión cristiana de los reyes católicos. Ya ha aparecido varias veces, Fray Fernando Boy, la primera idea que tienen los reyes es nombrar un vicario. Lo presentan al Papa, dice, mira, este padrecito, buena gente, es el que va a ir en el segundo viaje, ya en 1493, a extender el Evangelio a lo que en aquella época pensaban que eran las Indias. Entonces iba con plenos poderes y chocó con Colón. Ya la semana pasada decíamos que Colón era un gran almirante de barcos, pero como gobernante lamentablemente dejó mucho que desear. Uno quería una cosa, Colón quería control total, no sé exactamente lo que quería Colón. En el cielo lo sabremos. El caso es que no se entendieron, chocó con Colón, y Colón decía, yo soy el almirante, yo soy el jefe, yo ahí. El otro se regresó y dijo, no se puede hacer nada. Y empiezan otras gestiones. El rey Fernando el Católico solicita el derecho del patronato, que ya existía antes. El caso más claro es en las Islas Canarias. De hecho, muchas de las cosas que se van a hacer en América es copiando lo que ya se había hecho desde 2 siglos antes en las Islas Canarias, que pertenecían a España, pero están en las costas de Francia. Entonces, la bula alejandrina, hemos dicho, es 1498. El patronato regio lo concede el Papa Julio II en el 1508 al rey Fernando el Católico en primer lugar. Años después será para Portugal. Y ahí es donde, funcionando ya como patronato, se crean las primeras diócesis americanas. Ahora no nos interesan los nombres porque eso, en cuanto le demos la media vuelta, se nos ha olvidado. En la separata lo tienen. Ahí se va haciendo este proceso. El rey después le va a solicitar al Papa también los diezmos, como decíamos antes. Si yo soy el que pongo la plata, la poca plata que se saque, dámela a mí y no te la lleves tú. Si yo construyo las iglesias, construyo los conventos, pago a los sacerdotes, sean seculares. Seculares es lo mismo que diocesanos o religiosos, entonces el dinero me lo quedo yo. Y el Papa pues tampoco le queda mucho más que decir y dice, bueno, pues está bien. Si tú pones todo, tú te quedas también con los diezmos. Y se van dando distintas bulas en la que el Papa va dando este poder, si lo queremos llamar así, a la corona. La más famosa es la omnímoda. Omnímodo quiere decir que le da todo poder
de tal manera que el rey puede enviar misioneros por encima del papa, incluso por encima de sus superiores religiosos. Cualquier religioso o sacerdote diocesano en España que quiere ir a las Indias, que llamaban en aquella época, pasa por el Consejo de Indias y el Consejo de Indias lo acepta, aunque el Papa no quiere y sus superiores no quieran, lo quieren. A los religiosos esto les va a beneficiar mucho porque les da un montón de facultades, de tal manera que están por encima del Papa, por encima del obispo. En principio esto está puesto para darles libertad para evangelizar. En un principio el contexto está bien, pero como todo, con el tiempo el chicle se estira y pierde la atención. Entonces lo que en un principio parecía como bueno, al final todo el mundo le busca su propio interés y va a pasar que algunas congregaciones religiosas, franciscanos y jesuitas principalmente, tienen demasiada libertad de movimientos y no los controla ni la corona, ni el papa, ni el obispo. Y eso a la larga también genera problemas. ¿Sí? En resumidas cuentas, toda la administración eclesiástica está controlada por el rey y sus ministros. Vamos a ver las 3 etapas dentro de todo este proceso. La primera es la que hemos visto ahora, lo que se llama el patronato regio o el patronato colonial. Hay un segundo periodo en el que en el periodo anterior, digamos que el rey de alguna manera todavía estaba supervisado, estaba debajo del papa. En este segundo periodo, cuando va creciendo el absolutismo en Europa y los reyes quieren cada vez tener más control y más dominio, se pasa al vicariato regio. Los reyes se convierten en vicarios del Papa y de Cristo para América. De tal manera que el Papa está al nivel del rey. Antes estaba un poquito por debajo, el rey por debajo del Papa. Ahora el rey está al nivel del Papa. Los dos son vicarios. El Papa es el vicario de Cristo para la Iglesia, pero para América es vicario de Cristo, el Papa y el rey. Lo que decíamos antes, los obispos hacen juramento de obediencia al rey y muchas veces son más partidarios del rey que de los obispos, porque consigues más cosas del rey que de los obispos, porque el rey es el que tiene el coriqui, la plata. Coriqui es plata en asénica. Es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder. Y cuando tienen problemas, por ejemplo, con las autoridades civiles, no escriben al obispo, sino que escriben directamente al rey de España. Y de aquí a allá viene donde se desbarata todo. Cuando se llega a la época de absolutismo prácticamente total en toda Europa, se llega a lo que se llama el regalismo indiano. Regalismo, ahí en la separada tiene una pequeña definición. Regalismo, galicanismo, prácticamente es el absolutismo en el que el rey es todo. Todo depende absolutamente del rey. Entonces, el rey ya no comparte el vicariato con el papa, ya no es vicario de Cristo. El rey es el papa en las Indias. En este tercer estrado es cuando el papa está por debajo del rey. Por decirlo de una manera más o menos gráfica. Por supuesto que las cosas son más complicadas, pero para poder entender un poquito estas 3 etapas dentro del patronato colonial. Digamos, en la primera, donde las cosas van más o menos bien, funcionan bastante bien en líneas generales, porque por parte de los reyes hay un sano deseo de evangelizar. Esto empieza a torcerse cuando los reyes empiezan a acumular más poder y se vuelven más absolutistas. Lo que ya quieren no es apoyar a la iglesia, sino servirse de la iglesia. Ya no es apoyar a la religión, sino servirse de la religión, aunque sean reyes religiosos, porque el demonio es muy listo, se mete en nuestra cabeza y bajo apariencia de bien nos hace tentar, nos hace pecar, nos hace llevar la contraria a Dios. Toda esa gente eran gente religiosa, eran más o menos gente de fe, pero esa ambición de poder es la que les va ganando. Esto le pasa al rey y le pasa al padrecito y le pasa al obispo y me pasa a mí. O sea que tampoco hay que sorprenderse tanto de esto y decir, uy, qué malos que eran, porque nos pasa a todos. En cuanto tenemos un poquito de poder, ya en el siglo 25 antes de Cristo, ya se dijo, el poder corrompe. Esa tentación la tenemos todo y la hemos tenido. Con respecto al patronato portugués, al padroado, será el príncipe Enrique el Navegante,
presidente de la Orden de Cristo, quien va a asumir este patronato para ellos. En él se une el poder civil y eclesiástico, decíamos, para Asia y para América. En el caso de ellos, en el 1514 es cuando se produce el patronato real y el derecho de presentación de obispos, que era uno de los puntos más importantes, porque si las cabezas es gente que yo presento, es gente fiel a mí, yo tengo el control. Si quien presenta a los obispos es el Papa, me puede meter gente en mi contra. Esta pelea la tenemos hasta ayer por la tarde en América Latina, porque veremos después que en la época de las colonias muchos países se declaran anticlericales, pero quieren controlar la iglesia en su país, porque son conscientes de la ascendiente que tiene el cristianismo en sus países. Y este problema lo teníamos ya desde, lo veíamos el año pasado, era el problema de las investiduras, que eran los reyes que querían presentar a los obispos, que muchas veces eran sus familiares, sus amigos, sus sobrinos, su cuñado, su yerno, y era una manera de manipular a la iglesia. Luego vemos que el problema es el mismo a lo largo de toda la historia de la iglesia. ¿De acuerdo? No es algo distinto. Vamos a un tema importante en la época de la colonia, la educación. Por supuesto, tampoco es un tema perfecto. Sí, parece que se le fue el internet a Padre Alfonso. Hay que esperar un rato a ver si retorna. Ya esperamos un poco, un favor. Padre José, mientras que no hay internet, ¿puedo hacer una consulta? Sí, ya, Padre, consulta al final, le respondo. ya, para Dime, poder subir los trabajos, no puedo subir por plataforma, ¿cómo hago? ya luego vemos qué problema es, pues, Ok, padre, al gracias. terminar.
¿Estamos aquí otra vez? Sí, además. Salte. Sí, Fonso, te escuchamos y vemos. Sí. Listo, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Además, se ha cortado así como para dar un descanso. Decía que entramos a un tema importante que es la educación. Tampoco es una cuestión monolítica en todos los años en la historia de América Latina, sino que también ha tenido distintas etapas. Lo que sí que es cierto, que lo hemos visto ya varias veces y volverá otra vez a repetirse, es que precisamente por esta educación se ha ido creando una cultura latinoamericana en toda América Latina, que la podemos definir con dos palabras: mestiza, porque la mezcla fue total y desde el principio. Ya decíamos la semana pasada que la corona española es la que promovió incluso también el mestizaje, y una nueva cultura que va a ser cristiana. Para conseguir que esta cultura sea cristiana, va a ser imprescindible la educación. Lo que hemos dicho antes, digamos, en general, para la educación lo decimos igual. No había educación cristiana por un lado y educación humanística, si queremos decirlo así, por otro. Todo estaba mezclado. ¿De acuerdo? Desde las primeras llegadas, en cuanto empiezan a establecerse en las primeras islas, aparece ya la educación cristiana en los niños, que es el primer periodo hasta el 1556. Se buscan niños, se buscan intérpretes y se les va preparando. Lógicamente, estamos hablando no de una charlita de una semana, sino una preparación de años. Por lo que estamos intentando nosotros ahora, igual. No es una charlita de una semana, sino que es una preparación de 3 años, para formar catequistas que conozcan el castellano, la doctrina cristiana, y puedan regresar cuando ya son jóvenes a sus comunidades para evangelizar a sus paisanos. La segunda etapa, donde ya la educación se extiende mucho más y se hace mucho más amplia. Quien lleva la educación prácticamente en esa época es la Iglesia. No por un afán de monopolizar, como a veces muchos lo critican, sino porque es que no había otro que lo haga. ¿De acuerdo? Encontramos escuelas, seminarios, colegios e incluso universidades. El ejemplo más claro lo tenemos en Lima. La primera universidad es la Universidad de Lima. Vamos a ver después la bula de fundación de dicha universidad. A partir de 1700 es la época del liberalismo. Recordemos los que hemos visto el tema del año pasado. Empieza a haber un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. El Estado empieza a propugnar, a difundir una educación laica, que quiere decir donde desaparece cuanto más posible el tema cristiano, donde el Estado dice la educación es nuestra y nosotros somos responsables de la educación, y vamos dejando a un lado a la Iglesia. En cuanto el Estado asume su rol de educar, la Iglesia ya no tiene tanto esa obligación y va dejando también que el Estado asuma su obligación. Lo que ha pasado y sigue pasando ahora en lugares lejanos, donde el Estado no es presente y la Iglesia se hace presente con educación, con salud, incluso con carreteras. En cuanto el Estado va tomando presencia, la Iglesia puede ya retirarse, dar un paso al costado para que el Estado asuma sus obligaciones. Que dentro de esto hay tentación de, como yo manejo la educación, la aprovecho para mi beneficio. Por supuesto que esa tentación siempre estaba ahí. ¿De acuerdo? A partir de 1700 esto cambia. De hecho, pega un bajón. No se fundan más colegios ni más universidades, sino que el Estado va tomando presencia de esto. Consecuencias de este absolutismo que veíamos presente en Europa, porque el que maneja la educación maneja a la gente, maneja a las personas, que hasta ahora sigue estando así. Aparecen todas esas tendencias independentistas y aparece una educación más parecida a la actual, que no busca el formar a la persona, el ser, sino solo el hacer de la persona. Eso quiere decir más pragmático. Vamos a lo práctico. Convertimos al hombre
de Homo sapiens, hombre inteligente, hombre que piensa, hombre que razona, hombre que analiza, a Homo faber, el hombre que solo sabe fabricar, sabe hacer cosas. Lo convertimos en mano de obra y, por supuesto, mano de obra barata. Ahora no pasa esto, pues sí que estamos apagados. Ahí está. Bueno, acá tenemos un ejemplo del mestizaje. Aquí estamos en 12. El dibujo tiene más todavía. De primero los españoles, descendientes de españoles, españoles con indias, mulatos, después llegan la raza negra de África y ya se mezcla el mulato y ya, bueno, acá si alguno quiere entretenerse, pues tiene para leer un rato de todas las variantes de mestizaje que existía en el Perú. Fruto de todo esto es esa nueva educación, esa nueva cultura que aparece en el arte, en la música, en la arquitectura, en la pintura, sale un nuevo arte. ¿Sí? Bueno, los tipos de educación, utilizando la terminología actual, hablaríamos de primaria, secundaria y universitaria. La primaria consistía básicamente en lectura y escritura, lo que ahora llamaríamos comunicación, y contabilidad, lo que ahora llamaríamos matemáticas. Que la gente, niños y niñas, aprendan a leer, a escribir y a llevar una mínima contabilidad. ¿Para qué? Para sus negocios familiares, para que no le engañen, para salir adelante en la vida, etcétera, etcétera. La secundaria, la primaria, digamos, es más o menos universal. La secundaria sí ya es mucho más selecta para gente, digamos, de un cierto nivel económico, cultural, una cierta posición. Se estudiaba gramática latina y española. ¿Por qué latina? Porque en esa época en las universidades todo se estudiaba en latín. Entonces, el que quería acceder a la universidad, que era el caso de la mayoría de esta gente que tiene estos estudios secundarios, tenía que aprender latín para en la universidad tener las clases en latín. Gramática española. En la educación primaria, en muchos casos, no se enseñaba español, a veces se enseñaba quechua, eran zonas quechua hablantes, de acuerdo al lugar. Y ya conocimientos de matemática un poquito más sofisticados, como la geografía, la geometría, lo que llamaríamos ahora más o menos la geografía, las ciencias sociales, retórica, el arte de hablar, el arte de escribir, y una introducción a las artes, lo que ahora llamaríamos la filosofía. Es una especie de estudio secundario donde ya tengo una cultura general que me prepara para acceder a estudios superiores que la universidad. Esto ya es o bien religiosos, de congregaciones religiosas, o ya es gente de clase alta. Estudiaban las artes, todo lo relativo a la filosofía, que ahí hay un montón de cursos, la teología, todo lo relativo a Dios, la Biblia, el derecho, etcétera, etcétera. Derecho civil y derecho eclesiástico, y estudios también de medicina. Eso es lo que se estudiaba en las universidades ya de América. En 1503, a los 11 años de que Colón llega por primera vez a América, aparece la primera ordenanza que regula la educación. El cura significa el que cuida, el sacerdote encargado de un grupo, tiene la obligación de enseñar a leer, a escribir las nociones básicas de la fe cristiana y las matemáticas, como decíamos antes, básicamente lo que es saber contar, multiplicar, llevar un poquito de cuentas y de economía para llevar un pequeño negocio y también para que no le engañen. A partir del siglo XVIII, ya decíamos antes, el Estado, las instituciones culturales que van apareciendo y la Iglesia forman un trípode que sostiene toda la educación. Ya no es solo la Iglesia, sino que ya aparecen otros dos estamentos, el Estado como tal y determinadas instituciones culturales. ¿Quién ha ido formando esas instituciones culturales? La gente que ha estudiado en los centros de la Iglesia, muchos les han llevado a Europa a estudiar, como el caso que conocemos en nuestra zona de Juan Santos Atahualpa, y son los que van a formar el Estado, son los que van a formar esas instituciones culturales, algunas cristianas, otras anticristianas o anticlericales, y la Iglesia. A partir del siglo XVIII, en general, las escuelas son interclasistas y gratuitas, sobre todo estas primarias.
Son para todos y no se cobraba nada. Cuando ya entramos en estudios secundarios universitarios ya es distinto. Los grados no eran por edades, sino por conocimiento, y no eran por clase o origen social. A partir del siglo XVIII, esto se va a venir abajo y van a ser mucho más clasistas. Vamos a dar un vistazo general a algunos temas puntuales, ¿no? La educación de la mujer también se daba educación de la mujer. No era la misma que la del varón. Básicamente, ¿qué es lo que se buscaba? Que fuesen buenas esposas y buenas madres, tanto si eran de ascendencia española como si eran de ascendencia india, que se decía en aquella época, ¿sí? Para que puedan ser buenas esposas y buenas madres. Esto se refiere a las que, digamos, tenían un cierto nivel, ¿ya? La enseñanza elemental se da en diferentes poblados. El próximo año, cuando veamos la evangelización de la selva, hablaremos de esto también con un poquito más de detalle. Se intenta que la enseñanza llegue a todos los lugares y los que van a llevar esta responsabilidad, hemos dicho antes, en primer lugar van a ser sacerdotes, diocesanos o religiosos y religiosos, sean sacerdotes o no sean sacerdotes. Lo que buscaba en esta enseñanza elemental es saber ganarse la vida, que sean personas honestas, personas honradas y que sepan ganarse la vida no a cualquier manera, sino de una manera honrada y honesta. Por eso decíamos, va unido el ser y el saber. La educación secundaria, ya decíamos antes, esta sí ya es para unos pocos, gente de un cierto nivel cultural, que ya se están preparando para la universidad o para oficios ya más específicos y más sofisticados. El tema, por ejemplo, de un carpintero, un albañil, etcétera, etcétera. A nivel secundario. Aquí tenemos la cédula de creación de la Universidad de Lima. Bula de su santidad de fundación y confirmación de la Universidad de Lima. Academia San Marchi Urbi Regnum Imperum. Y esta es la cédula real del señor emperador. Por un lado, la cédula del Papa, de su santidad, 25 de julio de 1500, no veo bien el año ahí. Y por otro lado, la cédula del emperador, lo que hablábamos antes del patronato, el Papa y el rey. Carlos V y su madre, la reina Doña Juana, su madre, sobre la fundación de esta Real Universidad. ¿De acuerdo? Vemos un poquito ahora la educación superior. Hay distintos tipos de centros de estudios superiores. Centros superiores no universitarios, que son básicamente las casas de estudio de las congregaciones religiosas, de los seminarios o de los colegios que llevan también las congregaciones religiosas, principalmente de los jesuitas, con un nivel de estudios ya alto. Llevan latín, artes, decíamos filosofía, teología y también estudiaban lenguas indígenas. Para sacerdotes religiosos era obligatorio aprender las lenguas indígenas de los lugares, cosa que ahora no es obligatorio y así estamos como estamos, que se ríen en nuestra cara y no sabemos de qué se están riendo. Una vez que se funda la Congregación para la Propagación de la Fe en Roma, Propaganda Fide, se crean colegios que dependen, digamos, de alguna manera directamente del Papa. Lo que se estudia es la teología mística, la moral, física, para estar, digamos, al nivel de los conocimientos técnicos de la época y las lenguas indígenas. Estos colegios, su finalidad es formar misioneros que vayan, por eso es tan importante las lenguas indígenas, a los lugares donde no había una presencia real de la Iglesia. Uno de estos casos es el Colegio de Santa Rosa de Ocopa, que ahora celebra 300 años. Se fundó en el 1725
Y desde ahí se ha ido evangelizando toda la selva peruana. Primero la zona centro-sur, una vez que son expulsados los jesuitas, lo veremos el próximo año, va a evangelizar el norte de Perú y el sur de Ecuador. Al sur del Perú va a llegar también a Chile, parte de Argentina, etc. Otro centro de educación superior son los seminarios conciliares. Se llaman conciliares porque siguen las reglas y las normas del Concilio de Trento. Estudiaban 3 años de gramática, lo que llamaríamos aquí a la comunicación, 3 años de filosofía y 4 años de teología. Muy parecido a lo que se estudia ahora. Desde los 14 años se hacían los estudios elementales básicos, que se llaman humanidades. Ahora estudian 3 años de filosofía y 4 años de teología. Y los colegios, decíamos principalmente de los jesuitas, donde estudiaban los hijos de los caciques, los criollos, los hijos de españoles, las élites hispanoamericanas, de tal manera que lo que buscan es formar a los futuros dirigentes de Hispanoamérica. De aquí van a salir muchos de los que después serán libertadores, los que veían con más posibilidades, los mandaban incluso, como decíamos, a estudiar a Europa. Y por último, las universidades, impulsadas por la Iglesia. Igual que en Europa, quien inició las universidades ha sido la Iglesia. Después lo va a asumir el Estado, pero va a ser la Iglesia. Todas las universidades que nacen de América van a ser hijas e imitadoras de la Universidad de Salamanca. Aquí tenemos una foto de la Universidad de Salamanca en la actualidad todavía. ¿Sí? Van a imitar los estudios, los temarios, la organización de los colegios, porque tenían sus colegios universitarios para la gente que pueda venir de provincias a estudiar a los lugares donde están las universidades, los reglamentos, la normativa, todo prácticamente van a copiar de Salamanca y van a ir adaptándolo poco a poco a las necesidades de cada lugar. El caso más claro es la de Lima y la de México. Intentando terminar el tema. La educación fue un proceso humanizador y culturizador. Buscó humanizar a esa gente, para ellos considerados como salvajes, porque vivían de la selva, vivían con taparrabos y no tenían mayor formación, excepto, como veíamos, la cultura incaica y la cultura azteca. Y en este proceso de humanizar y de culturizar, el principal impulsor es la Iglesia, incluso en la República y incluso en la actualidad. Hay un montón de colegios que de una u otra manera dirige la Iglesia. Desde el principio se buscó esta educación y desde el principio se buscó dar una educación lo más parecida a la educación europea. Como decimos siempre, seguiremos diciendo, una cosa son las intenciones, otra cosa es lo que se conoce. Pero a la hora de hacer un juicio crítico hay que tener en cuenta las dos cosas. Y lo que buscaba era crear una forma de vida, no solo unos saberes, unas capacidades, como decimos ahora, sino una forma de vivir. Personas honestas, que tengan una manera de ganarse la vida honradamente y que sean gente que participe, que sume al Estado. La pregunta que nos hacemos es si la educación hoy es así. Hay que dar la pregunta al que le caiga el guante que se lo chante. Orientada más al ser que al hacer. De acuerdo. Bueno, hemos terminado como buenamente hemos podido. Y si quieren hacer alguna pregunta de lo que hayan podido escuchar o entender, ya pido mil disculpas, pero son cosas imponderables. Buenas noches, padre. Buenas noches. Le habla Cristian de aquí de Pangoa, San Martín de Pangoa. Escuché, padre, en la conversación Muy del bien. diálogo que mencionó también al Inca Atahualpa. Él también entonces es católico al recibir las clases, al estar allá y recibir su educación, también tuvo que ser católico.
Bueno, era, Sí, o sea, en principio, él era católico y cuando él llega a la selva central, él no quería votar a los franciscanos, quería que los franciscanos se queden acá porque él conocía el trabajo de los franciscanos. ¿Sí? Lo que gracias a pasa es que los franciscanos, como decíamos antes, ellos han hecho una promesa de obediencia al rey y lógicamente no se la pueden saltar, porque ahora él dice, ustedes quédense aquí, pero ¿con qué condiciones, con qué garantía nosotros nos quedamos aquí? Entonces, en principio, la intención de Juan Santos, él no iba contra la iglesia, él iba contra la corona española para supuestamente recuperar el incanato. Ay, su nombre es claro, Juan Santos Atahualpa, ¿verdad? Bien, padre, muchas gracias. Y por eso él a los franciscanos se refiere al convento que está en Santa Rosa de Copa, en Concepción, donde que es un museo ahorita, donde enseñaron tipos de Biblias, tipos de Claro, animales. o sea, eh, eh, Padre, muy buenas noches. Vanessa de Pangoa. Padre, quería preguntarle mencionó sobre la omnimoda, que era el mayor poder en el año 1522. Quería saber, a quiénes estaba, digamos, estos cargos, ¿no? Eran los reyes, sino que esa parte quizás no, para poder tenerlo más claro. Gracias. o sea, bueno, en detalle no te lo puedo explicar porque no lo sé, para que te voy a engañar. Pero básicamente son bulas en las que conceden libertad de movimiento, si lo queremos decir así, a los religiosos misioneros, por encima incluso del obispo, por encima incluso del papa. A eso se refiere. Omnímodo es una palabra latín, omni significa todo, y modo digamos, concede bastante libertad de movimientos a los religiosos, misioneros religiosos que estaban en América en aquella época, con la finalidad de darles la facilidad para poder evangelizar, llegar a los lugares más lejanos, porque es un lío. O sea, yo voy a un sitio y tengo que pedir permiso al obispo de ese lugar que está a 17 horas de donde yo estoy acá. Tengo que pedir permiso al intendente de esa zona que está a 27 horas de donde yo estoy. Y claro, es un lío. Entonces, el Papa dice ya, religiosos, misioneros, tienen libertad de movimiento para ir allí, para ir acá, para bautizar, para casar, para lo que necesite, pero no por capricho, sino para poder evangelizar esos lugares, simplificando mucho las cosas. ¿De acuerdo? Ahora mismo es así. Si yo voy, por ejemplo, a la parroquia de Pangoa, no puedo hacer un matrimonio, tengo que pedir permiso al párroco. Yo voy a celebrar una misa porque ahí tengo un amigo y es la misa de su difunto, yo tengo que pedir permiso al párroco porque es su parroquia, porque tiene que haber un orden. Aquí no es que cada uno hace lo que le parece. Ahora, si estamos hablando en un lugar de misión donde no hay parroquia, donde no hay sacerdote, donde no hay presencia del Estado ni presencia de nadie, yo tengo la oportunidad de ir allí y evangelizar esa comunidad nativa donde el diablo perdió el poncho, pues voy y evangelizo, porque no voy ni a sacar dinero ni tengo ningún otro interés. Entonces, en ese sentido, el Papa dice, si vas a evangelizar, vete y haz lo que tengas que hacer. ¿De acuerdo? Ese, digamos, es un poquito el sentido de esta bula. Da todo tipo de facilidades a los religiosos misioneros para que vayan a evangelizar, a misionar. Cuando eso empieza a establecerse y empiezan a aparecer ya los obispados, las parroquias, empieza a chocar con otro tipo de intereses. Y ahí es donde muchos años después van a aparecer los problemas. De acuerdo, eso es un poquito lo que he intentado explicar. En más detalles no podemos entrar porque primero yo no lo sé, ¿para qué voy a desmentirles? Y segundo, nos metemos ya en un tema mucho más complicado de entender cómo funcionaba en aquella época en detalle las diócesis, cómo funcionaban en detalle las encomiendas, las parroquias de cristianos, las parroquias de indios. El tema es un poquito más complicado, pero básicamente es eso. El Papa dice, para que puedan evangelizar, tienen toda la libertad del mundo. Ahora, una vez que ya se va estableciendo la iglesia y hay parroquias y hay obispados, hay que mantener la jurisdicción que cada uno tiene.
ahí es donde después con el tiempo aparecen un poquito los problemas, que dice el fraile en cuestión, pero el Papa hace 237 años nos dijo que podíamos hacer lo que nos parezca. Bueno, no es exactamente lo que el Papa dijo. Lo que pasa es que todos jalamos el agua para nuestro molino, como decimos vulgarmente, para sacar nuestro interés. Ese es el sentido de esa bula del Papa. Muchas gracias, padre. De nada. Muy bien, pues si no hay más dudas, gracias por la paciencia y esperemos que el próximo lunes las cosas vayan mejor y podamos hacer la clase un poquito más fluida. Decirles que cuando suban las autoevaluaciones, fíjense bien.